Vamos a continuar hoy con las clases dedicadas a la exposición de distintos temas del derecho en general y de la jurisprudencia de la Corte Suprema en especial, dedicado, como dijimos, a ayudar a todos aquellos que quieren y estén entusiasmados por la ciencia jurídica para entender y tener acceso a información gratuitamente en un momento tan difícil como este, donde sé que todos tienen dificultades. Así que bueno, esta es una colaboración que hacemos junto con las universidades, colegios de abogados y también con mucha participación del Poder Judicial y también incluso actualmente con el gremio de los judiciales. Así que es para la formación de todos y ojalá pueda servirles. Hoy nos vamos a dedicar al análisis y presentación de los principales fallos de la Corte Suprema en materia ambiental. Realmente cuando nosotros hacemos un registro, desde el año 2006 hasta ahora, es prácticamente la Corte que más fallos ambientales ha tenido a nivel internacional, sobre todo por lo novedosos. Hoy la Corte Argentina tiene un prestigio internacional reconocido en esta materia. Al mismo tiempo es importante señalar que esta jurisprudencia ha sido seguida por la mayoría de los tribunales, jueces y juezas de todo el país, tanto federal como nacional y en las justicias provinciales, que son tan importantes en esta materia. Así que creo que hemos logrado un avance importantísimo en el proceso de implementación y de interpretación de lo que es la materia ambiental. Yo recuerdo que en el año 2004, antes de entrar yo en la Corte Suprema, hicimos el primer Congreso Ambiental en el Calafate sobre aguas y a partir de ahí creamos el Instituto Planeta Verde y a partir de ahí se creó la maestría en Derecho Ambiental en la UBA, que todavía continúa, el Congreso de Derecho Ambiental. Hicimos un gran movimiento nacional e internacional que hoy permite que estemos en casi todos los organismos internacionales en materia ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque es importante que todos entiendan que nosotros, por primera vez en la historia, hoy tenemos algo que decir al mundo en esta materia, y no solo importar conocimientos. La jurisprudencia argentina en esta materia es muy novedosa y tenemos que sentirnos orgullosos porque este es un producto de la doctrina jurídica argentina. Bueno, vamos a ir a la parte operativa. El primer fallo donde se fijaron los grandes criterios que todavía continúan es el conocido como Riachuelo, el fallo Mendoza. Ahí en distintas decisiones en el 2006 y en el 2008 se fijaron los grandes lineamientos que continúan, que yo los voy a mencionar y luego los vamos a desarrollar. En primer lugar, la idea de que el ambiente es un bien de incidencia colectiva, eso dice el fallo Mendoza, y eso significa que es un bien indivisible y de uso común. Indivisible quiere decir que no hay derechos subjetivos sobre el ambiente. Esta idea es muy importante, sobre todo en un mundo donde se discute la posibilidad de fijar derechos de propiedad sobre el ambiente. En Argentina esto fue decidido en aquella sentencia y entonces hoy tenemos que el ambiente es un bien de incidencia colectiva, es decir, pertenece a la comunidad. La legitimación para actuar en defensa de ese bien de incidencia colectiva es muy amplia y eso ha sido reconocido en numerosos fallos. El otro aspecto muy importante a señalar que surge de ahí es que el impacto de eso en el régimen procesal es que habiendo una amplia legitimación e interesando a muchísimas partes, los procesos son policéntricos, es decir, no es solo bilateral, no es solo el acreedor contra el deudor o el asesino con la víctima, sino es un proceso en el cual es necesario escuchar a una multiplicidad de partes. Eso se hizo en el proceso que lo pueden ver
porque las audiencias están filmadas y disponibles en el Centro de Información Judicial. Otro aspecto importante que ya se fijó en aquel fallo fue la idea de que el conflicto no coincide con la jurisdicción. La razón por la cual el Riachuelo estuvo durante 100 años sin ninguna solución es porque hay todavía diferentes municipalidades, hay una provincia, está la Ciudad de Buenos Aires y está también el Estado Nacional. Entonces las jurisdicciones están divididas frente a un mismo problema y por eso la decisión de la Corte fue crear una agencia para el problema y no dividir el problema en partes. Lo mismo pasaba en materia judicial. Hay muchísimas jurisdicciones, tanto federales como provinciales, en el área del Riachuelo. Entonces lo que hizo la Corte fue decir, bueno, vamos a adjudicar a un juez la gestión de todo el sistema de implementación del plan. Entonces eso es importante también. No dividir el problema en función de las jurisdicciones políticas o judiciales, sino crear instituciones en función del problema, lo cual parece simple y sencillo, pero no es lo que se hace habitualmente. También en ese fallo nosotros fijamos un criterio muy claro que es primero la prevención y luego la recomposición, y todavía queda pendiente cualquier otro proceso que signifique reparación. Con lo cual la idea fue que ya exista un plan, y ese plan, ahí hay otro aspecto muy importante que hoy tiene una gran trascendencia a nivel internacional, es que ese plan la Corte no lo hizo, sino que, como ocurre en otras cortes que se involucran en la elaboración del plan, que en realidad es una invasión de jurisdicciones de otros poderes del Estado, competencias de otros poderes del Estado. La Corte lo que hizo fue ordenar que se presente un plan y controlar su ejecución. Es importante señalar que el plan identificaba distintas fuentes de contaminación y, por ejemplo, basurales, contaminación producida por la actividad industrial, por el sistema de cloacas. Bueno, cada una de esas fuentes tenía un plan específico. La realidad es que ahora se ha avanzado muchísimo, y el resultado de todo este proceso a lo largo de todos estos años es realmente muy bueno. Tengamos en cuenta que es un proceso difícil porque hay muchísima población. Hay que tener en cuenta que la recomposición del ambiente siempre es un proceso dinámico. No es que uno llega a un punto y se termina, sino que siempre hay nuevas poblaciones que llegan a la ribera, se cierra un basural y se abre otro. El proceso de cloacas va cambiando, van cambiando las autoridades políticas, cambian los presidentes, los gobernadores, los intendentes. Entonces es muy complejo, pero frente a esa complejidad, el análisis actual es que se ha mejorado realmente muchísimo. Si uno compara si hubiera habido un fallo o no hubiera habido un fallo, la realidad es que con el fallo y el proceso de implementación posterior ha sido muy, muy positivo, porque en ese momento hubo muchas críticas porque se consideró una intromisión de la Corte en estos temas, y la realidad es que ha beneficiado y ha ayudado a que el Riachuelo está muchísimo mejor. Hoy incluso es navegable y hay excursiones de turismo, o sea, y la parte social, que es muy importante, y salud. Ustedes verán que en las audiencias se insistió mucho la política poblacional, la política de viviendas. Fue un mega proceso, pero creo que los resultados han sido muy, muy positivos. Pero es interesante este resumen porque muestra un poco que ya en ese momento se fijaron los grandes lineamientos. Con posterioridad hubo muchísimas otras sentencias de la Corte que siguieron esos lineamientos, y yo voy a mencionar las principales y las novedades.
La Corte señaló, empezando por el derecho constitucional, en un fallo que es Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra Santa Cruz, que la Constitución Nacional tutela el ambiente de modo claro y contundente y la Corte Suprema ha desarrollado esa cláusula de un modo que permite admitir la existencia de un componente ambiental en el Estado de Derecho. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, desde la reunión de Río +20, que se hizo promovida por Naciones Unidas, luego integramos el Comité de Naciones Unidas para el Ambiente y ahí se trabajó a nivel internacional el proyecto que se llama de Estado Ambiental de Derecho. El componente ambiental del Estado de Derecho ya está reconocido en fallos, también en la causa Saavedra Silvia Graciela contra la Administración de Parques Nacionales. No voy a dar todos los datos de publicación, porque eso simplemente con que lo escriban aparece, y para ir un poco más rápido. Pero, ¿qué significa que el Estado de Derecho tiene un componente ambiental? La idea es que es más fácil para el Poder Judicial, para la doctrina, para la enseñanza, entender el Estado de Derecho y no una cosa nueva como siempre se presentó en la materia ambiental. Entonces, si ya hablamos de Estado de Derecho y estamos acostumbrados a aplicarlo, los principios del Estado de Derecho se aplican también al ambiente. Con lo cual, por ejemplo, si decimos que hay un principio de transparencia y acceso a la información, que hoy nadie cuestiona en el Estado de Derecho, también existe en materia ambiental. Es decir, si hay un proyecto que puede afectar al ambiente, es necesario transparencia y acceso a la información, y a esto se traduce en el estudio de impacto ambiental. Es decir, es más fácil empezar por eso y llegar al estudio de impacto ambiental que empezar por el estudio de impacto ambiental, que es algo que todavía, increíblemente, muchos cuestionan. Si en el Estado de Derecho se habla de principio de no regresión en materia de derechos fundamentales, también en materia ambiental, es decir, no ir hacia atrás. Entonces, aplicar los principios del Estado de Derecho al ambiente es muy importante. Nosotros tenemos entonces que estar reconocidos ya en la jurisprudencia de la Corte ampliamente, en muchísimos precedentes, la idea de que hay una protección constitucional introducida en la reforma del 94, luego hay, para analizar cuál es el sistema de fuentes de acuerdo a la Corte. Luego tenemos los tratados internacionales, vamos a ver que se han reconocido la aplicación directa de varios tratados internacionales. Tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, luego, que reconoce la tutela ambiental, tanto en el artículo 14, que habla del abuso de derechos respecto de los bienes de incidencia colectiva, como en materia de bienes y del ejercicio de los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva. En todo y el consumo sustentable. Y luego tenemos la Ley General del Ambiente y las normas procesales. Este es el sistema jurídico en el cual opera hoy la jurisprudencia. Es muy importante que la sanción del Código dio un nuevo impulso y hoy se van a cumplir 10 años el año que viene, pero hoy la materia ambiental tiene un nuevo impulso gracias a esta sanción. La caracterización del bien es importante, que es un derecho de incidencia colectivo, como lo llama la Constitución, pero la Corte dice que es un bien colectivo de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible. Esto lo repetimos en Mendoza, que es el Riachuelo, luego también en La Pampa, contra Mendoza, en Barrick, que es otra causa importante sobre glaciares. Fíjense, por ejemplo, en el caso Mendoza y La Pampa, que fue muy, muy importante, nosotros era sobre el río Atuel,
Y eso había llegado a la Corte hace muchísimos años como un problema de conflicto entre provincias, un problema de jurisdicción. Entonces ese caso volvió a la Corte, pero ya fue leído de otra manera. Lo que era un conflicto entre provincias y de jurisdicción se lo entendió como un conflicto ambiental. Volvemos al mismo tema del riachuelo. No se dividió el problema del río en función de las provincias y las jurisdicciones, sino que se atendió al problema del río, el río Atuel, como ecosistema. Y en función de eso tienen que cooperar las dos provincias más el Estado Nacional en la solución que se buscaba. Eso es muy importante. Lo mismo en materia de glaciares. El caso Barrick, Exploraciones Argentinas contra el Estado Nacional, también planteó un problema similar. Recuerden ustedes que tuvo un procedimiento muy difícil, la ley de glaciares, porque hubo una ley, fue vetada, luego hubo otra ley, luego hubo una ley provincial que modificaba la nacional, hubo suspensión de la aplicación de la ley. Es decir, fue un conflicto muy trabajoso, pero finalmente la Corte puso un límite en el caso que les he mencionado, Barrick, donde ahí se estableció claramente la vigencia de la ley de glaciares, la necesidad de la protección de los glaciares. Fíjense que acá también hablamos de los glaciares, no hablamos de la división territorial que podría plantearse respecto a los glaciares, la noción de periglaciar. Es decir, la protección de los glaciares también es en función de los glaciares y no de las divisiones territoriales. Todo esto ya está prácticamente admitido y sin ningún cuestionamiento en casi todos los fallos, no solo de la Corte, sino también a nivel de la jurisprudencia federal, nacional y provincial. Bueno, si nosotros tenemos este macro bien, luego hay microbienes, como puede ser el agua, el macro bien es el ambiente. Entonces la Corte tiene mucha jurisprudencia sobre aguas. Recordemos el caso del río Atuel, recordemos la Picasa, son dos casos ejemplares. Barrick también, en definitiva, es un caso de los glaciares que involucran el agua. Después tenemos casos sobre incendios, la protección que lo vamos a mencionar ahora. Es decir, sobre cada subtema hay muchísima jurisprudencia. Pero si entendemos que hay un bien que es indivisible de uso común, surgen entonces deberes que tenemos todos respecto del cuidado del ambiente. Derechos y deberes. El derecho al ambiente sano está reconocido en numerosas constituciones en todo el mundo, pero también hay que hablar de los deberes que hay respecto del ambiente, cuestión que es importante porque muchas constituciones se limitan a hablar del derecho a un ambiente sano, cuando en realidad lo más importante son los deberes de cuidado. Entonces la Corte ha señalado desde el fallo Mendoza que la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad, de la flora, de la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato de esos mismos ciudadanos, del derecho que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano. Es decir, es importante que la Corte señaló ya desde Mendoza y muchos fallos posteriores el correlato. Si hay un derecho, sí, pero hay deberes. Y esos deberes que luego se tradujeron en el artículo 240 y siguiente del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando dice que podemos usar de los bienes, pero sin afectar la fauna, la flora, la identidad cultural. Bueno, es decir, esto es importante. Ahora, cuando hablamos de deberes, también hablamos de los principios. Entonces, un principio que fue muy discutido y que la Corte reconoció es el principio indubio pro natura, indubio pro agua. La historia de esto tiene que ver con el reconocimiento del Estado de Derecho, el carácter ambiental del Estado de Derecho. Si en el Estado de Derecho
antiguamente se reconoció que hay un principio protectorio de los vulnerables o de la parte débil, lo cual empieza en el derecho romano. Recordemos, indubio pro debitoris, indubio pro reo, indubio pro en materia laboral, ¿no es cierto?, en favor del trabajador, en favor del consumidor. Bueno, siempre la parte débil, protección de la parte débil. Esto se trasladó a si la naturaleza es un sujeto débil, es un bien débil, nosotros tenemos que protegerla. Entonces, en el fallo Majul, que es un fallo muy, muy importante, Majul Julio contra la Municipalidad del Pueblo General Belgrano, la Corte dijo: los jueces deben considerar el principio indubio pro natura, que establece que en caso de duda, es importante, solo en caso de duda, el principio de interpretación del derecho, todos los procesos ante tribunales, es decir, los procesos judiciales, actos administrativos, es importante, y otros tomadores de decisión, es decir, es muy amplio el principio pro natura, en todos los procesos administrativos y judiciales y de toma de decisiones, deberían ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. Es decir, si hay una opción y hay un problema de duda, de interpretación, hay que optar por la menos perjudicial. En caso de duda, pro natura. En caso de incerteza, las controversias ambientales y de agua deben ser resueltas en los tribunales del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos. Esto tiene que ver también en materia de aguas, que lo hemos repetido en los fallos La Picasa y en el caso de La Pampa y Mendoza, tiene que ver con la declaración que se hizo por parte de la UICN en un congreso, en el 8º Foro Mundial de Agua, en el cual yo tuve la participación. En el año 2018 se hizo una declaración de justicia ambiental, justicia hídrica. Ahí se dijo, hay sed de justicia, sed de agua y sed de justicia. Porque hay sed de agua, ¿por qué? Porque hay escasez de agua potable, de agua de consumo humano, pero también hay sed de justicia en materia de agua, ¿no es cierto? Que se pueda lograr una protección adecuada de los cursos de agua. Entonces ahí hay dos fallos importantes. Primero, Kersich, que es un fallo de la Corte donde se reconoce el derecho al agua potable, y Majul, donde se habla del principio pro natura. Entonces, cuando hablamos específicamente de agua, el derecho al agua potable implica que también el acceso a agua potable, el acceso a agua potable no contaminada, pero también la protección del recurso. Es decir, si nosotros damos mucho acceso al agua potable y agotamos el recurso, se termina el agua potable. Entonces, ahí es donde juega un poco esta ponderación y la protección en caso de duda del recurso. Es decir, eso está explicado también en La Picasa y en el fallo de Mendoza. En el fallo de Mendoza y La Pampa también, ahí se habla en materia de protección y de fuentes y de principios, de la desertificación, es decir, ahí se habla de tratados internacionales. No es solo la Constitución, sino los tratados internacionales. Ahí tenemos que esos tratados internacionales, por ejemplo, en materia de desertificación, se aplicaron en el caso de La Picasa, de Mendoza y La Pampa. También en el caso de Ecuística, que se refiere a los incendios, en Rosario, la Corte citó varios tratados internacionales. ¿Por qué? Porque se hablaba del Paraná, de la zona del Paraná, y entonces ahí la Corte, para ir más rápido no los voy a mencionar, pero se aplicaron tratados internacionales y varias leyes de protección contra incendios, protección de bosques. Y nuevamente ahí
lo que se hizo es enfocarse en la protección del humedal, no dividir el humedal en función de las jurisdicciones, porque ahí estaba la jurisdicción de Santa Fe, la jurisdicción de Entre Ríos, la jurisdicción de Rosario, la jurisdicción de Victoria, la jurisdicción de distintas ciudades afectadas. Pero el fallo de la Corte lo que hizo fue enfocarse en la protección del humedal, invocando también tratados internacionales vinculados a la protección de los humedales y la legislación nacional vinculada a incendios y bosques. Eso es interesante. Bueno, entonces tenemos varios de estos fallos. Otro que es muy importante es referido al estudio de impacto ambiental, que es el caso Salas contra la provincia de Salta. ¿Qué pasaba ahí? Ahí se hace un estudio de impacto ambiental para autorizar la deforestación en un campo y probablemente se autoriza porque no causa impacto. Pero luego hay otro. Si se suma la acción colectiva, sí hay impacto ambiental. Este es un problema que siempre lo explicamos como de acción colectiva, el efecto acumulativo o problemas de contrafinalidad. Es decir, si yo tiro al agua algún producto contaminante, bueno, no pasa nada, que es lo que solemos decir, pero si 1 millón de personas lo hacen, sí hay un efecto negativo. Entonces, lo que hizo la Corte en el caso Salas es decir, bueno, el estudio de impacto ambiental es acumulativo también, o sistémico, aplicando acá el criterio de la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que estableció que el estudio de impacto ambiental debe ser acumulativo, es decir, no solo uno, sino ver cómo impactan todos esas autorizaciones en el sistema. Esto es muy importante en todos los casos donde se estudia la aplicación de los estudios de impacto ambiental, porque incluso en modelos urbanísticos, cuando se hace la autorización de un edificio o la clausura de un espacio verde, es decir, el estudio de impacto ambiental debe ser sistémico o acumulativo. Esto ya está en la jurisprudencia de la Corte. Después tenemos temas que han sido muy tratados, como el principio precautorio, que es muy claro en su expresión y muy difícil en su aplicación, porque la Corte lo ha mencionado en varios fallos, pero el principio precautorio requiere, primero, que exista una incertidumbre científica respecto del riesgo. Es decir, hay muchísimas situaciones donde hay tecnologías nuevas o emprendimientos nuevos y no se sabe exactamente cuál es el riesgo. Es incertidumbre respecto del riesgo. Entonces, el primer presupuesto para la aplicación del principio protectorio que debe probarse incertidumbre, riesgo, incertidumbre científica, no cualquier incertidumbre, incertidumbre científica respecto del riesgo. Y se requiere a su vez una mínima, dice la Corte, una mínima demostración de la posible concreción del daño. Debe existir un umbral de acceso al principio precautorio, ya que de lo contrario siempre se podrá argumentar que cualquier actividad podrá causar daños. Es decir, nosotros podemos siempre decir en cualquier actividad, pero se requiere un umbral, probar para que empiece a analizarse el principio precautorio, probar un umbral de acceso, es decir, que tiene que probarse la posible concreción de un daño y la incertidumbre científica. También la Corte resolvió algunos problemas de contradicciones entre principios, por ejemplo, en el caso de la aplicación de las antenas de telefonía, bueno, ahí un caso difícil, porque se invocaba que en este caso es un caso Telefónica Móviles Argentina contra la Municipalidad de General Güemes.
Bueno, acá hay un problema que denominamos nosotros de colisión de principios, porque todos queremos hablar por teléfono, en telefonía celular, pero eso requiere que haya antenas. Y si requiere que haya antenas, el problema es si esas antenas deben ser autorizadas. Por supuesto que deben ser autorizadas. El problema es quién las autoriza. Y ahí nosotros citamos un caso que se mencionó cuando empezaron los ferrocarriles en Argentina, en el siglo XIX, y se decía, bueno, si cada municipio tiene que autorizar que pase una vía, es imposible que haya ferrocarriles. Entonces ahí se reconoció que esas autorizaciones deberían ser federales o nacionales, porque si no es imposible hacer un ferrocarril que va de una ciudad a otra, de luego otro municipio no lo autoriza, entonces tiene que desviarlo, es imposible. Bueno, con las antenas se utilizó el mismo criterio. Si va a haber antenas en un pueblo, en otro no, en uno sí, en otro no, es muy difícil, hay un problema de escala para que funcione la telefonía celular. Entonces, ahí hay un primer problema que tiene que ver con el diseño constitucional de Argentina, que es federal, nacional, y provincial y local. Es decir, siempre hay problemas de competencias y de recursos y de pisos mínimos de esas competencias. Pero ahí se autorizó la telefonía celular. Ahora, la telefonía celular puede tener algún problema en materia ambiental. Bueno, hay que probarlo, y ahí es donde se trabajó en este caso sobre el principio precautorio. Y dice, la regulación municipal que se cuestiona establece normas restrictivas en materia de instalación de antenas de celulares que conspiran contra el normal desarrollo de la telefonía móvil, ya que impone condiciones que se apartan de las establecidas por la autoridad nacional. Este es el primer problema que expliqué. Si hay contradicción, es imposible que funcione un sistema de escala con autorizaciones municipales contradictorias con la nacional. Y después dice, sin que se hayan identificado siquiera mínimamente los riesgos. Es decir, ahí es donde nuevamente se habla de que se requiere un umbral probatorio para la aplicación del principio precautorio o de prevención, o la prohibición, es decir, se deben probar los riesgos. Otro principio interesante es de la sustentabilidad, que se ha utilizado, sobre todo, de esto se habla poco, pero es muy importante, sobre todo por las generaciones futuras. Nosotros hicimos un evento que se hizo en la Corte Constitucional, en Francia, en París, vinculado a las generaciones futuras. Y en este fallo de Majul también, el problema es la sustentabilidad futura, es decir, si nosotros podemos solucionar un problema actual protegiendo, pero tenemos que lograr que las generaciones futuras tengan acceso al mismo caudal, digamos, de agua, o al mismo caudal de recursos naturales que tuvo esta generación. Por eso ahí se dice, la medida cautelar tendiente a hacer cesar de modo efectivo e inmediato los focos, porque, a ver, nosotros tenemos un problema acá, siempre es la mirada corta, ¿no? La mirada de que nosotros podemos tomar soluciones que dejen conforme a nuestra gente. Pero ¿qué pasa con los que no están presentes? Si nosotros consumimos el agua actual, no nos quedamos sin agua para el futuro. Si quemamos los campos ahora, no va a haber campos para el futuro. Si agotamos los campos ahora, no va a haber campos para el futuro. Este es un problema que se discute mucho en el mundo. Si nosotros consumimos todo ahora, por eso en el código se habla de sustentabilidad del consumo sustentable. Es decir, la sustentabilidad refiere a que hay que mantener el recurso para que siga funcionando, el ecosistema, que tiene que seguir funcionando. Uno puede consumir, puede utilizar lo que produce el ecosistema, pero no destruirlo de modo
o consumirlo o utilizarlo de manera tal que el ecosistema se desarme y deje de funcionar, porque eso afecta a las generaciones futuras. Y hablando de las generaciones futuras, nosotros también tenemos que es posible que las generaciones futuras también participen en procesos. Por ejemplo, me parece interesante en el fallo de Cuística, que es el que se refiere a los incendios en Rosario. Dice, la medida cautelar tendiente a hacer cesar de modo efectivo e inmediato los focos de incendio producto de la quema de pastizales es procedente si resulta con suficiente evidencia, aún en la instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional, que hay una efectiva degradación ambiental. Estos son los requisitos de las cautelares. Efectiva degradación ambiental que compromete seriamente el funcionamiento y sustentabilidad, en tanto su conservación es prioritaria, no solo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras. Es decir, hay una afectación del sistema que compromete su funcionamiento. Esto está en varios fallos de la Corte y es muy importante para entender cómo funciona hoy el nivel de protección. El nivel de protección siempre se enfoca en el funcionamiento del sistema, que es muy relevante. Creo que en el campo de los derechos de incidencia colectiva hemos avanzado muchísimo y el tema ambiental hoy sigue siendo fundamental. Lo importante en la jurisprudencia es que está en el proceso de implementación, es decir, hoy tenemos en casi todo el mundo constituciones, tenemos tratados internacionales, tenemos leyes. En Argentina tenemos el Código Civil y Comercial, tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos leyes especiales. Es decir, el sistema legal está, la jurisprudencia está también en los grandes temas que he mencionado, los principios ambientales están reconocidos en la jurisprudencia. ¿Cuál es la etapa que falta ahora? Es la implementación efectiva, es decir, la parte más operativa de todo este proceso de implementación. Y ahí es donde hay muchas discusiones hoy, porque cuando el Poder Judicial avanza, se dice que esto es activismo. Bueno, primero, no es activismo en la medida que lo que hacen los poderes judiciales es aplicar la ley, porque si está reconocido en los tratados internacionales, está reconocido en la Constitución, en el Código Civil y Comercial, está reconocido en la ley ambiental, hay leyes provinciales, evidentemente lo que se hace es aplicar la ley, no crear o ser activistas en eso. Pero sí, el problema específico está en qué medida intervienen los poderes judiciales, porque cada vez que se paraliza una obra o se ordena determinada actividad, hay un problema en relación a los otros poderes del Estado. Entonces ahí es donde hoy tenemos una gran actividad y discusión en el mundo en el derecho comparado. Lo que ha hecho la Corte acá es interesante en el sentido de que hemos adoptado una postura intermedia, es decir, no sustituir, no gobernar, no sustituir a otros poderes del Estado, pero sí obligar, como dice la ley, a que cumplan con la protección del ambiente, presentando planes, no haciendo los tribunales, presentando planes, o paralizando obras que pueden destruir o afectar el ambiente. Y cuando digo el ambiente también hablamos en materia urbanística, la identidad cultural colectiva, es decir, es muy amplio. En algunos países, y esto no se ha hecho todavía en la Argentina, se ha ordenado invertir dinero en materia educativa, por ejemplo, como modo de recomposición. Es interesante, son nuevos. Acá hay un gran campo de innovación en materia de instrumentos procesales, que es, yo creo que nos queda por delante, una gran revolución procesal en materia de implementación. Sobre todo porque son procesos muy complejos. Piensen ustedes que el tema del riachuelo
como la Picasa, como todos, son muy complejos, se requiere una enorme cantidad de factores, tiempo, cambian la composición de los tribunales, hay que seguir controlando, hay distintas ideas, van cambiando las autoridades políticas, van cambiando las autoridades locales, van cambiando las expectativas sociales, va cambiando el sistema, la tecnología. Entonces todo eso en el proceso de implementación hay que tenerlo en cuenta. Nosotros fijamos bastantes criterios ya en la Corte, pero creo que es importantísimo. Bueno, en fin, no quiero extenderme más porque ya llevamos bastante tiempo, pero en general me parece importante señalar que los criterios están, la ley está, solo hace falta la voluntad, el coraje y la pasión por aplicar el derecho en un área que es tan importante para nosotros y para generaciones futuras. Muchas gracias.